Hola y bienvenido a un nuevo video. Soy Samuel Santos. Hoy arrancamos con las noticias de la semana. Este es el episodio número 2 de las noticias de la semana. Tenemos información de Apple con el supuesto iPhone 15 Ultra que daré unas opiniones al respecto. También tenemos una controversia aquí con una nota de YouTube que revolucionará y cambiará para siempre YouTube. También se filtraron nuevos rumores de las nuevas MacBook Pro, M2 Pro, M2 Max, nueva Mac Studio, M2 Ultra y nueva Mac Pro M2 Extreme. Apple sube precios de sus suscripciones. DaVinci Resolve estará nativamente en iPads. Apple es obligado en 2024 a poner en todos sus productos USB tipo C y multan a Google por $113 millones por no aceptar métodos de pago de terceros. Acompáñame. Y para empezar quiero comentarte acerca de los últimos rumores de este supuesto iPhone 15 Ultra, que ha empezado a tomar bastante renombre en internet, pero aún no se sabe si en realidad se llamará así o será realidad. Probablemente Apple estrenará cosas que no ha estrenado en mucho tiempo, pero lo que más suena en estos rumores es que traerá un marco de titanio como lo vemos en el Apple Watch Ultra. En materiales es una de las principales diferencias que veremos en este equipo a comparación del resto de iPhones de su serie. Si recuerdas, en generaciones pasadas hemos visto que Apple ha apostado por aluminio en los marcos, pero en esta nueva generación flagship del 2023, como se rumorea, tendrá marcos de titanio, este nuevo iPhone, para que se diferencie del resto de sus hermanos de la misma serie 15, como la versión Pro. También a modo de especulación, no filtración o rumores, se dice que el iPhone podría tener al fin, después de muchos años, carga inalámbrica reversible, pero eso se quedará en veremos. Androids tienen ya desde hace muchos años. Se dice que este sería el primer iPhone por obligación en integrar USB tipo C, que más adelante en las siguientes noticias te ampliaré más sobre el tema. También se dice que Apple podría ponerle una batería de más de 5000 mAh, que sería algo muy impresionante, pero lo malo es que según fuentes tendría una carga de 20 watts, entonces se tardará más de 4 horas en cargar. Primero Dios, Apple por lo menos pone una carga de 50 watts por cable en este iPhone, pero lamentablemente se dice que seguirá una carga de 5 watts inalámbricamente por MagSafe. También según estos renders se dice que este iPhone 15 Ultra incorporará una nueva cámara y será de periscopio, que será de 12 megapíxeles, y el zoom óptico de alta calidad será de 2 aumentos. No es algo impresionante, pero por lo menos nos dará aproximadamente 30 aumentos de zoom digital, que por el rango de precio en el que estará, la verdad no me parece bien. Equipos de Huawei ya tienen hasta 50 aumentos, incluso de Xiaomi tienen de 120 aumentos, así que esperemos que Apple por lo menos nos dé 30 o 40 aumentos en digital. Por ahora comenta qué te gustaría que incorporara este supuesto iPhone 15 Ultra. YouTube sacó una de las actualizaciones más grandes de las que hemos visto en cuanto a UI, la interfase de usuario. YouTube está cambiando y bastante en la app móvil y desktop. Hay varios cambios. Aquí te comparto un artículo de 9 to 5 Google donde nos estarán explicando un poco de los cambios. Para empezar, tendremos un nuevo tema oscuro en YouTube que estará más oscuro de lo que está actualmente. Antes estaba como gris oscuro, pero ahora lo actualizarán y aparte optimizarán para pantallas OLED. Además de todo, cuando tú estás en este nuevo Dark Mode y le das play al video, es como que agarra los colores del video e ilumina la parte del chat en vivo o la parte de los comentarios, para darle, como dice aquí, un modo ambiente. Es como que la luz del video se sale del video y se va para la interfase, para dar una mejor experiencia a los usuarios y que tú puedas disfrutar de otra forma el contenido de YouTube. También actualizaron el botón de play de los videos, que nada más se ve más moderno y diferente. Tú tienes que seleccionar la barra de reproducción y deslizarla para arriba y entras al player mode, que servirá para ver la foto más grande de reproducción del video, para tener una mayor precisión al adelantar el video. Y por último tenemos una nueva función de pinch
Switch to Zoom en los videos, que es como lo que vemos en la galería de tu iPhone o Android, y que le haces zoom a la foto o al video para ver con mayor precisión los detalles, como por ejemplo el de algún tutorial de Tecno Samuel o así. También YouTube, para hacer la interfase más minimalista, quiere hacer los bordes de los videos más circulares como la pantalla de tu equipo, como tu iPhone, para que se integre mejor a los nuevos equipos con este tipo de pantallas que tienen bordes más minimalistas. Además, las miniaturas estarán más redondeadas, al igual como los videos, como te comparto aquí en esta imagen. Estará disponible este nuevo diseño en la plataforma móvil y de escritorio. Hay muchísimas cosas nuevas estéticamente que se ven mucho mejor en la plataforma. También el botón de suscripción se rediseñará y estará en color blanco, no como anteriormente en color rojo. También tendrá las esquinas redondeadas, que me encantó este nuevo diseño, y cuando tú le das clic en suscribirte va a aparecer la campanita del botón nuevo de suscripción en vez de que la campanita esté siempre ahí vista. Y también en color azul y redondo aparecerá el botón de unirse si tienes las membresías del canal activas. Y esto fue todo lo bueno de YouTube, pero tenemos malas noticias también. Subieron el precio de YouTube Premium en la versión familiar, no en la individual y en la de estudiantes, sino que solamente en la versión familiar. Obviamente YouTube sigue siendo gratis, pero si tú no quieres ver anuncios, igual nosotros como YouTubers vivimos de anuncios y membresías. Incluso pagan más por las personas que están suscritas a YouTube Premium. Entonces te agradezco por eso, pero le subieron el precio a la versión individual. Ya no costará $19 al mes, sino que ahora costará $23 al mes. Fue un incremento significante de $4, pero si lo traduces al pago anual se convierten en $276 al año, que ya es bastante a comparación de antes. Hay muchas empresas que te contaré que están elevando los precios por la inflación, falta de silicio, consumo energético y muchas circunstancias más. Se justifica, pero no nos agrada esto. El nuevo precio vino para quedarse, por lo que hay que evaluar si lo cancelas o sigues pagando. Déjame en tus comentarios si eres usuario de Premium aquí en YouTube y qué piensas del nuevo precio que se actualizará en los próximos meses. Hay nuevos rumores acerca de los nuevos M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra y un supuesto M2 Extreme, que se dice que saldrían a finales de este mismo año. Ahora en este mes de noviembre, estos podrían venir en las nuevas MacBook Pro 2022, Mac Studio 2022 y Mac Pro 2022, que es la última que migre al silicio de Apple. Para empezar, quiero comentarte un poco de las nuevas MacBook Pro 2022. Se dice que vendrán con los nuevos M2 Pro y M2 Max, que en el M2 Pro tendrá 12 núcleos de CPU y 16 núcleos de GPU, que nos dará hasta un 50% más de potencia que la generación pasada, al igual como lo hará el M2 Max, que será el 50% más potente que la generación pasada, que tendrá ahora 24 núcleos de CPU y 32 núcleos de GPU. También el M2 Ultra se dice que será también un 50% más potente que la generación anterior, con hasta 48 núcleos de CPU y 64 núcleos de GPU, que serán dos M2 Max dentro de él, y la estrella el M2 Extreme, que supuestamente vendría en la Mac Pro M2, que tendría hasta 96 núcleos de CPU y hasta 128 núcleos de GPU. Esta se denominaría la computadora más poderosa del mundo, que se podría comercializar. Se dice también que se estrenaría la nueva iMac Pro, que también es una de las últimas en migrar al silicio de Apple, que incorporaría el M2 Pro o M2 Max, al igual como las nuevas MacBook Pro 2022. La Mac Studio tendría las versiones M2 Max y M2 Ultra, y la Mac Pro tendría el M2 Ultra y M2 Extreme. También se dice que Apple podría sacar una nueva Pro Display XDR 7K, que de ninguno se ha filtrado el precio, pero solo esto sabemos de estos nuevos productos que Apple puede sacar en noviembre de este año. Déjame en los comentarios cuál es el más interesante de todos estos que te mencioné.
y Apple sube precios de sus suscripciones. Como vimos en las anteriores noticias, como YouTube que agregó nuevas cosas a Premium y subieron precios, Apple dijo, ¿y por qué no lo hacemos? Apple subió precios de Apple Music, Apple TV Plus y Apple One, que son las 3 suscripciones que tienen actualmente. Si no sabías, Apple One anteriormente costaba $12.95 al mes, que te incluye Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade y iCloud Plus, pero ahora costará $16.95 al mes, que la verdad aún está bien el precio, pero sí ya se siente el cambio, porque en vez de pagar, por ejemplo, $155.40 al año, ahora tendrás que pagar $203.40 al año. Por lo tanto, en este caso sí se siente bastante el cambio de precio y el desembolso que vas a tener que hacer, pero ya viéndolo así, sí se siente caro por todos estos servicios, pero aún vale la pena, creo yo, y puedes ver los precios aquí en esta nota que te comparto. Pues no sé si lo sentirás tanto si eres así un super fanboy de Apple, pero sí incrementaron los precios y ya viéndolo anualmente, pues sí ya tienes que pensarlo un poquito más, siento yo. iCloud Plus costará lo mismo individualmente, que su precio empieza desde $1 por 50 GB, que siento que está muy bien. Si tú tienes actualmente iCloud Plus, no te preocupes que no le subieron el precio. La razón que dio Apple es que las licencias de música incrementaron su precio y que agregarán algunas series y películas más a Apple TV Plus. Por eso es que subieron el precio de sus suscripciones. Así que mantente pendiente de tu factura de Apple, que te aumentarán un par de dólares en tu factura en algunos meses. Elon Musk despide a 5,000 personas de Twitter. Según reportes, ya se va a completar la adquisición de Twitter por Elon Musk, que si recuerdas, él pagó $44,000 millones en abril de 2022. Según esta nota, Elon Musk quiere despedir al 75% de sus empleados. Primero que nada, quiero dar mi opinión de esto. Hay empresas que tienen muchos menos empleados y trabajan bien. No sé cómo es que trabajan estas 7.500 personas en Twitter. Ahora trabajarán 2.500 personas en Twitter. Por ejemplo, hace poco se filtró que 50 personas trabajan en WhatsApp. Además, podemos agregar que por esta misma razón se tardan mucho con las actualizaciones, pero de esto no se trata la nota. Pero lo que quiero oír es que WhatsApp con 50 personas está bien. Es una app que tiene más de 1.000 millones de usuarios actualmente y Twitter tiene 7.500 empleados. La verdad, he leído los comentarios y también creemos que pobre la gente que van a despedir, porque se van estas 5,000 personas, pero pobre la gente que se quedará sin trabajo. Déjame en tus comentarios tu opinión de esto y qué crees que pasará después de que Twitter se quede con tan solo 2.500 personas, que al final es un montón. Y ahora quería hablar de esta tecnología que se llama Passkey. Apple fue el que creó esta tecnología y la verdad es muy segura, y esta sirve para erradicar contraseñas, pero desafortunadamente dependía de desarrolladores y navegadores que actualizaran sus plataformas para tener esto de Passkey. Para explicar un poco de esto de Passkey, tú haces una cuenta de Facebook, PayPal o cualquier otra plataforma que requiera que ingreses tu correo, usuario y contraseña. Usas esto de Passkey. Esta tecnología te permite usar tus datos biométricos o faciales, por ejemplo en el iPhone, y no tienes contraseña. Al no contar con contraseña, es imposible que te hackeen con la manera más popular de hackear a gente, que es phishing. Que por ejemplo, si no sabes, te pondré un ejemplo. Te llega un correo y te dice: hey, te cobraron $10,000 en tu cuenta. Si no eres tú, ingresa tu contraseña y cámbiala. Mucha gente cae en este tipo de estafas. Mucha gente también cae en comentarios de personas falsas, y es muy común aquí en YouTube. Hay mucho spam aquí y ponen como: ingresa a este link y recibirás $10,000 en el instante en tu cuenta de banco. Es muy común aquí en YouTube. A mí me ha pasado que me han llegado comentarios de
puro spam y siempre lo reporto a YouTube directamente. Si tú ves que algún video de mi canal tiene este tipo de comentarios, por favor repórtalos, que es puro spam y no quiero que te pase. Yo quiero el bien de mi comunidad siempre, así que por favor no le hagas caso a este tipo de comentarios de ningún canal que sigas. Pero lo que vamos es que es perfecto que no haya contraseña, sino que simplemente es con tus datos biométricos el ingreso. Es imposible hackear una huella digital, así que estará muy bien para PayPal. Esto actualmente solo está como beta en iOS, pero sí es obligatorio tener por lo menos iOS 16, iPadOS 16 o macOS Ventura, que acaban de salir. Entonces, como lo tienes que activar es entrando a tu cuenta de PayPal desde tu navegador en tu Mac o laptop, metes tu contraseña de la otra manera como comúnmente inicia sesión en tu cuenta y activas la función de Passkey en el navegador, y luego de eso en tu app del iPhone o Android ingresas a tu cuenta y le das todos los accesos y luego empiezas a registrar tu huella o tu cara en la app y listo. Ahora mismo puedes ingresar a tu cuenta de PayPal y activar esto de Passkeys. Y quiero dejar una pregunta, ¿es una buena función? Coméntalo. DaVinci Resolve al fin estará nativamente en iPadOS. Uno de los mejores programas de postproducción estará disponible próximamente en iPadOS. Durante la presentación del nuevo iPad Pro con M2, Apple mostró un adelanto de la potencia de este iPad, pudiendo manejar hasta programas demandantes y profesionales como DaVinci Resolve. Ahora, gracias a Blackmagic Design, se han revelado las funciones y características que llegarán y lo que se podrá realizar en el iPad. Primero que nada, nos dijeron que existirán dos versiones de DaVinci Resolve, una gratis y la otra Studio, que será la versión más completa, y dijeron en la presentación que estas versiones llegarán a la App Store a finales del 2022. Blackmagic Design nos indicó que en la versión gratuita encontraremos optimizaciones para el uso de Apple Pencil, además de multi-touch y compatibilidad tanto para crear como para abrir proyectos hechos con la versión de escritorio del programa. También será posible importar clips, ya sea desde el almacenamiento interno y la biblioteca de fotos, pero también tener la capacidad de descargar e importar automáticamente archivos desde iCloud o discos duros conectados por USB tipo C, que tengan formatos H264, H265, Apple ProRes y hasta Blackmagic Raw, pudiendo también colaborar de forma remota en la nube con Blackmagic Cloud. De acuerdo con Blackmagic, DaVinci Resolve para iPad con M2 será capaz de renderizar en 4K Ultra HD en Apple ProRes Raw hasta 4 veces más rápido. Además, anunciaron que DaVinci Resolve será compatible con la Studio Display, Pro Display XDR o incluso transmitiendo inalámbricamente a través de AirPlay. Por el momento no hay precios para DaVinci Resolve en el iPad, aunque estará disponible más adelante a finales del 2022 y máximo mayo 2023 como descarga gratuita en la App Store. Además, desde esa misma app tendrás la posibilidad de pagar la versión de DaVinci Resolve Studio, que cuesta actualmente $295, y cuando pagues automáticamente te tendrás todas las funciones de pago en tu iPad. Déjame en tus comentarios tu opinión de esta nota y si es buena idea tener en el iPad Pro M2 DaVinci Resolve. Xiaomi anuncia oficialmente su serie Redmi Note 12 y te contamos todas sus novedades. En total, Xiaomi presentó 3 distintos equipos como parte de su línea de gama media. Anunciaron el Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro Plus y Redmi Note 12 Discovery, cada uno representando a diferentes gamas como la gama media alta y su línea flagship de la serie. El Redmi Note 12 Pro cuenta con una pantalla OLED de 6,67 pulgadas con una resolución
resolución Full HD Plus con una tasa de refresco de 120 Hz. Cuenta con un brillo máximo de 900 nits, que será perfecto para su gama y soporta Dolby Vision y hasta HDR10 Plus. Contamos con el MediaTek Dimensity 1080 con soporte para conectividad 5G. Viene en tres configuraciones de RAM: 6, 8 o 12 de RAM LPDDR4X con 64 o 128 GB de almacenamiento UFS 2.2, que no es lo más rápido y moderno del mercado, pero todavía está aceptable por su gama y el rango de precio en el que compite. Contamos con tres cámaras. La principal, que viene con el sensor Sony IMX766 de 50 megapíxeles, una ultra gran angular de 8 megapíxeles f2.2 con un campo de visión de 118 grados y una macro de 2 megapíxeles f2.2, que al final no es una cámara funcional, por lo tanto solo tenemos la principal de 50 megapíxeles y la ultra gran angular de 8 megapíxeles, y la frontal es de 16 megapíxeles f2.4 con enfoque fijo. Contamos con una batería de 5000 mAh con carga rápida de 67 watts que está incluido en la caja. Tenemos todos los sensores necesarios por el rango de precio en el que está, y su precio parte desde 1.699 yuanes, que son aproximadamente $234. El Redmi Note 12 Pro Plus tiene la misma pantalla, procesador, configuración de RAM, pero viene solo en 256 GB de almacenamiento interno. Contamos con 8 o 12 GB de RAM LPDDR4X, y su configuración de cámaras estrena el sensor Samsung HPX de 200 megapíxeles con estabilización óptica electrónica, una cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles f2.2 y un rango de visión de 118 grados, y lamentablemente no tenemos una cámara telefoto como me hubiera esperado, sino que tenemos una macro de 2 megapíxeles f2.4 y la cámara frontal es de 16 megapíxeles f2.4 con enfoque fijo. Tiene una batería de 5000 mAh, pero esta es la principal diferencia con su hermano menor. Cuenta con una carga rápida de 120 watts que viene incluido en la caja. Contamos con Wi-Fi 6, 5G y USB tipo C, y este equipo agrega tener Dual SIM y más slots para tarjetas micro SD de hasta 1 TB y todos los sensores de siempre. Su precio inicial es de 2.099 yuanes, que son aproximadamente $290, y el equipo insignia, que es el nuevo Redmi Note 12 Discovery, cuenta con la misma pantalla que sus hermanos menores. En este equipo incorporaron el MediaTek Dimensity 1080 5G, cuenta con 8 GB de RAM LPDDR4X con MIUI 13 basado en Android 13, al igual como sus otros hermanos. 256 GB de almacenamiento UFS 2.2 con la misma configuración de cámaras del Redmi Note 12 Pro Plus. Este equipo baja su capacidad de la batería, y Xiaomi puso una batería de 4300 mAh, pero no se incluyen en la caja el cargador más rápido presentado de 210 watts que promete cargar el equipo de 0 a 100 en 9 minutos o menos. Y contamos con los mismos sensores y conectividades que sus hermanos menores, y su precio inicial es de $328. Déjame en tus comentarios cuál de estos equipos presentados fue el que te interesó más. Y como fanático de la creación de contenido, quiero hablar de la recientemente presentada Sony A7R5, una cámara full frame que presentó Sony, que tiene la capacidad de grabar hasta en 8K. Esta A7R5 adoptó un nuevo sensor retroiluminado de 61 megapíxeles, pero ahora se rediseña, y Sony presume en este equipo un procesador actualizado que ahora es el Bion ZXR, que se encargará de usar sus capacidades al máximo. Por otra parte, la A7R5 es la primera cámara de Sony en llegar al mercado con un nuevo chip de procesamiento de inteligencia artificial. Algo que hay que resaltar es que el procesamiento de inteligencia artificial no se admite en enfoque automático, pero se usa en este modo para tener un mejor control sobre el balance de blancos. Una de sus principales características es
es que tiene la capacidad de grabar hasta en 8K 24 FPS, pero puede grabar en 4K hasta con una profundidad de color de 10 bits y se puede grabar en 60 o 24 FPS en 4K. También es capaz de grabar video continuo en 8K hasta 30 minutos, pero no es recomendable tanto tiempo de grabación. Esta cámara incorpora el perfil de color as Cinetone, que anteriormente lo hemos visto en cámaras como la Sony FX3 o la FX6, que son sus líneas de cine. En diseño es algo en lo que destaca siempre Sony. Como fan de Sony siento que estéticamente es la mejor cámara que puedes comprar, porque no son pesadas y fáciles de transportar. Sony en la presentación destacó que esta era la fusión en diseño de la A7S3 y la A7 IV, y este es el resultado final. Contamos con una pantalla táctil articulada en formato 3 medios que se puede mover en 4 ejes. Esto permite rotarla completamente al retirarla de su posición original. En la presentación mencionaron que resiste al agua y al polvo, pero en la presentación sale una persona con un paraguas y la cámara con unas gotas nada más. Eso quiere decir que no es completamente resistente al agua, aunque se dice que sí al polvo. El precio de solamente el cuerpo sin ningún kit ni nada es de $3.900. Déjame en los comentarios tu opinión de esta cámara que está impresionante. Apple es obligado a poner USB tipo C en todos sus productos en 2024 por la Unión Europea. Apple confirmó que el puerto de Lightning desaparecerá de la siguiente generación de iPhones. Mediante una entrevista con Joanna Stern de parte del Wall Street Journal, Apple informó que se estarán adecuando a las regulaciones de la Unión Europea, aunque en una filtración dice que Apple podría quitar el puerto por completo, pero lo que tiene pensado es que la Unión Europea exige un puerto y tiene que ser USB tipo C, entonces tal vez no sea como dicen que quitarán el puerto. Esto es todo lo que sabemos. Me gustaría saber si estás de acuerdo. Generalizar el mercado y que Apple sea más abierto con nuevas tecnologías. En lo personal, yo sí quiero que pongan el puerto USB tipo C, porque es mucho más fácil y rápido de importar o exportar archivos con este tipo de cables. Multan a Google por $113 millones por no aceptar pagos de terceros. Como lo hemos visto con Apple, que también lo están multando por no integrar cargador en la caja por la Unión Europea, en India Google es multado por $113 millones por no aceptar que apps de la India cobren directamente con un método de pago integrado en la app, que por la ley india tienen que usar una específica que cobrará los impuestos automáticamente, y para generalizar la recaudación de impuestos automática para que las personas no tengan que preocuparse por eso. Ahora mismo Google está en la corte de India resolviendo este problema, pero se espera que cobren más de $500 millones por este problema que actualmente tiene Google con India. Déjame en tus comentarios tu opinión de esta nota y si crees que es justa esta multa. Siento que hay puntos buenos y malos, porque aparte Google tiene que ganar dinero de este país y cobrar en su propia plataforma y pagar al desarrollador de la app el dinero, y que el desarrollador se encargue de sus impuestos y no Google. Y estas son todas las noticias de la semana. Si te gustó el video, te agradecería que le dieras un like, lo compartas con tus familiares y amigos, y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Te recomiendo estos videos y lista de reproducción, donde podrás encontrar más de mi contenido. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.